Hoy empezamos con ondas mecánicas, son ondas que se propagan en medios materiales, las deformaciones que se propagan son de medios materiales, valga la redundancia. Estas ondas se pueden explicar utilizando la física 1 que vieron en primer año, lo que se dice la mecánica de Newton. Y bueno, vamos a ver cómo encarar esto, ¿no? Nosotros sabemos que una onda es una deformación de algo, que ese algo ahora, a partir de ahora lo podemos llamar campo, que se propaga, para ponerle un nombre, ¿no? Para no decir algo, suena peyorativo algo, que sea campo, suena más importante. Entonces es la deformación de algo, de un campo que se propaga con una velocidad finita, ¿no? El campo puede ser cualquier cosa, puede ser la densidad, puede ser el desplazamiento del punto material, puede ser un campo eléctrico, un campo magnético, puede ser la ola en un estadio de fútbol, es decir, puede ser lo que sea, ¿no? Un campo de opiniones, no sé, puede ser lo que sea. Entonces eso es una onda y nosotros hasta ahora sabemos que un campo así depende, que se propaga, depende de una función, de phi, de una variable que llamamos phi, que es la fase, no es otra cosa que una relación lineal con x sumada o restada una relación lineal con el tiempo, ¿no? Después las constantes de linealidad, bueno, nosotros acá les ponemos nombre, a este le ponemos K y esto omega, ¿no? Al K le llamamos número de propagación y al omega, si es una onda periódica, es una frecuencia, pero no necesariamente. Entonces siempre que tengo una función de una fase phi con una parte lineal con una coordenada y otra parte lineal con el tiempo, sumada, ahí eso es solución de la ecuación de ondas, o sea, eso es una onda. Bueno, eso lo sabemos que esta función responde a esta ecuación, una relación lineal entre las derivadas segundas en el tiempo y con x, y que vale el principio de superposición, ¿no? Sabemos que si yo tengo una serie de soluciones epsilon i de esta ecuación de ondas, ¿no? Son todas soluciones de la ecuación de ondas y hago una combinación lineal de estas ecuaciones, cualquier combinación lineal, donde los a sub i pueden ser números cualquiera, también es solución de la ecuación de ondas. Eso se prueba fácilmente metiendo el epsilon ahí y asumiendo que el epsilon i son soluciones de la ecuación de ondas. Bueno, todas esas cosas que sabemos nos van a servir para poder describir, y también sabemos la física 1 que aprendieron en física 1. Todas estas cosas nos van a servir para ver cómo emerge la ecuación de ondas cuando perturbamos un medio material. Acá hay un dibujo de una onda donde la deformación se produce en la dirección de propagación. No, es un resorte, pero en realidad vemos a todos los sólidos, los podemos ver como si fueran resortes, y a los líquidos y los gases no lo son, pero de alguna manera vamos a ver que aparece una relación de elasticidad. Entonces, acá vemos que las deformaciones están más apretadas o menos apretadas, los aros del resorte, y eso es lo que se va propagando. En este caso es una onda periódica en esta dirección, ¿no? En la dirección de propagación. Entonces la deformación tiene la misma dirección que la de propagación, a eso se lo llama ondas longitudinales, y en este caso es una onda de torsión, es decir, yo tuerzo, es decir, el esfuerzo que hago o la perturbación la hago de modo tal de torcer el resorte. Siempre es un cambio abrupto, ¿no? Porque fíjense acá, si yo no empujaría suavemente el resorte antes de perturbarlo, no pasa nada, se mueve todo el resorte junto, ¿no? Tengo que hacerlo brusco para que se comprima esta parte sin que ésta se entere. Entonces siempre es un cambio abrupto. Acá tuerzo abruptamente el resorte y eso se propaga. Bueno, acá otra vez estoy excitando con una dada frecuencia,
y la deformación del medio se produce en la dirección perpendicular a la de propagación, ¿no? En ese caso se llaman ondas transversales. Acá tengo otro dibujo ilustrativo, más o menos lo mismo. Ahí las flechas están indicando el tamaño de la deformación en cada caso, en la parte transversal y acá también, ¿no? Este pedacito de medio estaba acá originalmente y se desplazó acá, lo mismo este. Es decir, se desplazan los pedacitos de medio y lo indicamos con una flecha. Acá tengo el dibujo de una soga, en este caso es un pulso, no es una onda periódica, es decir, con una cuerda, lo fabrico con una cuerda y el pulso se propaga en esta dirección, ¿no? Una cosa que podemos notar es que si la excitación dura un cierto tiempo delta t, como la onda tarda en propagarse, toda la onda tarda en propagarse un tiempo c, es decir, si la excitación dura un delta t, también va a durar el pulso un delta t, ¿no? En el tiempo, si yo me paro acá, el pulso va a terminar pasando un delta t después. Luego, como se mueve a la velocidad c, el ancho del pulso es c por delta t, ¿sí? Bueno, y acá es también otro pulso, pero en este caso es una onda longitudinal. En el anterior era transversal, acá longitudinal. Entonces, estos ejemplos refieren a ondas vectoriales, porque el desplazamiento del pedacito de medio tiene dirección y sentido, o sea, puede ser transversal, puede ser longitudinal o puede ser cualquier cosa, en cualquier dirección puede ir, tiene dirección, sentido y tiene amplitud también, o sea, tiene todas las características de un vector, es un vector, ¿no? Entonces, en general siempre las ondas se dan vectorialmente, pero a veces acompañadas a las ondas vectoriales hay ondas escalares, como por ejemplo las ondas de densidad en el sonido o las ondas de presión también, que son de sonido. Esas están como acopladas, de alguna manera vinculadas a las ondas de desplazamiento. Es decir, siempre que nosotros escuchamos un sonido, esa onda que escuchamos, nosotros detectamos las vibraciones de densidad o presión, pero asociado a eso también hay una onda de desplazamiento, que bueno, eso lo vamos a ver, es el último tema de la clase de hoy. Entonces, bueno, eso es por escrito lo que les comentaba recién, ¿no? Esas ondas de densidad y presión son escalares, no sé si lo aclaré, pero son ondas escalares. Entonces hay ondas escalares y vectoriales. También las ondas pueden excitarse de manera polarizada, o sea, esto es una característica que corresponde a las ondas transversales. Entonces se habla de polarización de ondas transversales. Cuando la onda es como estas, que el campo sería en este caso el desplazamiento de la porción de medio, vibra en un plano dado por una dada dirección de desplazamiento y la de propagación, pero siempre vibra en un mismo plano, decimos que está linealmente polarizada. Pero puede ocurrir que el vector de onda, a medida que la onda se va propagando, vaya girando alrededor de un eje paralelo a la propagación. Y entonces, en ese caso, decimos que la punta del vector puede describir un círculo o una elipse y decimos que es circular o elípticamente polarizada, ¿no? Acá lo pongo por escrito: polarización lineal, el vector de onda vibra en un plano definido por el cruce de las direcciones de vibración y propagación. Y la polarización circular o elíptica, la punta del vector de la onda va dibujando un círculo o una elipse mientras la onda se propaga. Pero bueno, estos son palabras y por ahí es más difícil entenderlo. Vemos un dibujo de un perfil de una onda, tomamos la foto de la onda, vemos que, o puede ser en función del tiempo, lo mismo, ya sabemos que la función, como
epsilon varía con phi, si la graficamos en función del tiempo, phi varía con el tiempo y tenemos una forma funcional. Si la graficamos con x, tenemos la misma forma funcional porque ahora x varía con phi. Entonces, esto puede representar la evolución temporal o la evolución espacial. En ambos casos notamos que el vector, a medida que la onda se va propagando, va girando. Y bueno, si proyectamos las puntas del vector sobre el plano perpendicular a la dirección de propagación, lo que obtenemos es un círculo, que la punta describe un círculo. En este caso es un círculo, puede ser una elipse, ¿no? Nosotros las matemáticas para describir esto las vamos a ver más adelante con ondas electromagnéticas, pero va a valer para ondas mecánicas también. Pero por ahora les voy avisando que existen este tipo de ondas que son más comunes o son más nombradas para el caso de ondas electromagnéticas, pero también sucede acá. Las ondas que en un terremoto, cuando hay ondas sísmicas, suelen aparecer circular o elípticamente polarizadas las ondas. También podemos excitar en una cuerda o en un resorte, en una barra sólida, ondas perpendiculares y ondas transversales o ondas transversales que tengan dos componentes desfasadas, por ejemplo, y entonces voy a obtener una onda circularmente polarizada. No sé si no hay una práctica de laboratorio que a veces se hace de este tipo de ondas. Bueno, entonces existen también este tipo de ondas. Entonces, ahora, durante una primera parte de la clase voy a explicar ondas mecánicas en barras rígidas, o en cuerdas y resortes, y después voy a terminar con ondas de sonido. ¿No? Empecemos con ondas mecánicas en una barra rígida, ondas longitudinales en una barra rígida, pero bueno, antes quería mostrar cómo excitar. Las longitudinales, obviamente tenemos que hacer un golpe a lo largo de la barra, es decir, tenemos que apretar el primer pedacito de medio y ese de golpe, y eso va a hacer que la onda se propague. En el caso de ondas transversales, tendré que golpear de manera transversal. Hago un esfuerzo transversal de modo de torcer el primer pedacito de medio, y entonces esa perturbación es lo que se va propagando. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver ondas longitudinales primero en una barra rígida. ¿No? Vamos a considerar que el radio de la sección transversal es mucho menor que la longitud, es decir, es pequeñito, lo suficiente como para que no se armen ondas en esa sección transversal. La única onda que se puede armar es a lo largo de la barra. Y la vamos a visualizar dividida en porciones pequeñas, ¿no? Vamos a dividir la barra en porciones pequeñas, mucho más pequeñas que esta, pero pequeñas, acá. Y entonces, cuando yo excito, yo puedo excitar de manera periódica o golpeando con un periodo, o si no, con un golpe solo. Bueno, esa perturbación, es decir, voy a deformar el primer pedacito de medio, al deformarse va a empujar al otro, y así se van transmitiendo esfuerzos de pedacito de medio a pedacito de medio, esfuerzos que son fuerzas por unidad de área, los esfuerzos. Y bueno, si quiero visualizar un pedacito de medio sometido a los esfuerzos que se propagan con la onda, va a estar o estirado de los dos lados o comprimido de los dos lados cuando pasa la onda. ¿No? Voy a asumir que el tamaño del pedacito de medio cuando la onda no pasa es delta x, y entonces voy a tener un esfuerzo evaluado en tau n de x y uno en tau n de x más delta x, de modo que la diferencia entre esos esfuerzos por el área me da una fuerza que actúa sobre el pedacito de medio, lo acelera y así impulsa el desplazamiento de ese pedacito de medio respecto a la posición original. Y va a ser una fuerza oscilante debido casualmente a la naturaleza elástica del medio, que vamos a poner de manifiesto en un rato. Entonces, ustedes pueden preguntarse muchos por qué, pero el primer por qué que les voy a hacer notar, que se podrían preguntar, es por qué voy a dividir la barra en pedacitos de medio, porque no la estudio toda junta, ¿no? Es decir, yo puedo estudiar la barra toda junta, pero en ese caso no puedo estudiar ondas propagándose en la barra, así, porque yo podría aplicar una fuerza, por ejemplo, como les decía en el caso del resorte, muy lenta, muy suave. El resorte no se comprime con esa fuerza, porque
y se mueve como si la fuerza actuara sobre el centro de masa del resorte, y uso el modelo de partícula puntual que vieron en física 1 para describir la dinámica de ese resorte. Pero eso no me sirve para estudiar ondas. Yo necesito visualizar al sistema en pedacitos pequeños como para aplicar en cada pedacito pequeño el modelo de Newton, es decir, de partícula puntual de Newton. Es decir, el pedacito de medio tiene que ser tan pequeño que tenga que actuar como un todo, ¿no? Es decir, ni bien toque una parte del pedacito de medio, todo el pedacito se entera, y entonces su dinámica se rige por una fuerza que actúa sobre su centro de masa, ¿no? Entonces, por eso es que divido en pedacitos, y es para aplicar las leyes de Newton sobre el pedacito de medio, para resolver la dinámica del pedacito de medio con las leyes de Newton. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué tan pequeño debe ser el tamaño de la porción, el delta X, y también la sección transversal, ¿no? Y también me tengo que preguntar qué tan larga debe ser la barra, ¿no? Son dos preguntas que vale la pena considerar para no encontrarme con sorpresas. Entonces, ¿qué tan pequeña debe ser la porción? Bueno, como les decía, tiene que ser tan pequeña como para que la onda la recorra en un instante, de modo tal de que si el tiempo de la velocidad para ese pedacito de medio tiene que ser infinito, para que todo, porque la información viaja con la onda. Es decir, yo perturbo una parte del medio, perturbo esta parte de la mesa, y la otra parte se va a enterar cuando la perturbación que provoqué acá llegó hasta allá. O sea, viaja a la velocidad de la onda, ¿no? Entonces, si golpeo bruscamente acá, llega en un rato, pero si empujo lentamente, llega al toque. Es decir, la mesa actúa, como les decía, como si ejerciera la fuerza en el centro de masa. Entonces, tiene que ser así, suficiente pequeña, es decir, como para que todo el pedacito de medio se entere en un instante que lo estoy perturbando. Entonces, para ver la relación de tiempos que tengo que considerar, tengo que identificar dos tiempos: el tiempo que tarda la onda en recorrer el pedacito de medio, que yo quiero que sea cortito, o sea, que la velocidad de las ondas sea muy grande en comparación, que es delta X sobre C, ¿no? En ese tiempo tau 0, la onda recorre al pedacito de medio. Y también tengo otro tiempo, que es el tiempo característico de la excitación. ¿Cuánto dura la excitación? Que también es el ancho temporal del pulso, o el periodo si es una onda armónica, ¿no? En ese caso tengo otro tiempo, entonces el tiempo característico de la excitación, y entonces con eso es que tengo que comparar el tiempo tau 0, ¿no? Si es un golpe, es el tiempo de duración del golpe, y si es una onda periódica o rítmica, es su periodo, ¿no? Entonces lo que tengo que pedir es que tau 0, que para mí tiene que valer 0, digamos, tenga que ser mucho menor que tau c, que tendría que ser grande, ¿no? Es decir, bajo esa condición yo puedo aplicar las leyes de Newton al pedacito de medio. Es decir, usar el modelo de partícula puntual para describir, es decir, hablar de un punto físico o un punto material. Entonces, la porción de medio se puede considerar como un punto material o un punto físico, y sobre ese punto van a actuar las fuerzas. Y puedo aplicar las leyes de Newton, ¿no? Si yo multiplico por C tau 0 y por C tau c, la desigualdad me queda así, y entonces la comparación se da entre longitudes. Una es el delta X, porque tau 0 por tau 0 es el delta X, y la otra es el ancho del pulso, si es un pulso, o la longitud de onda, si es una onda periódica, ¿no? Entonces tengo que pedir que el delta X sea mucho menor que el delta R, o el delta X mucho menor que lambda. Es lo mismo que pedir que tau 0 sea mucho menor que tau crítico. Es decir, pedir esto o pedir esto es lo mismo. Pero por ahí uno dibuja el perfil de la onda y digo, bueno, tiene que ser muy chiquitito como para yo poder considerarlo como un diferencial de esa función, digamos, de alguna manera. Entonces, ¿se entiende? Y bueno, después
nos preguntamos qué tan larga tiene que ser la barra. Bueno, y la lógica es que me entre varias veces el pulso, cosa de observar la propagación, o que me entre en muchas longitudes de onda, cosa de observar la onda periódica. Mucho más larga que el tamaño de una onda, o que la longitud de onda, ¿no? Si tengo un pulso con duración tau c, ya habíamos dicho que el ancho del pulso es delta L C por tau c, y este delta L tiene que ser bastante más grande que X, o delta X, es decir, ahora estoy viendo a lo largo, tiene que ser mucho menor que L, que me entre muchas veces en el coso. Tiene que ser mucho más grande que delta X, porque antes tenía que aplicar las leyes de Newton sobre el pedacito de medio, pero ahora, comparado con toda la longitud de la barra, tiene que ser mucho menor para que me entre muchas veces el pulso. No, tau c es la longitud, tau c tiene que ser mucho menor que L sobre C, pero para hacer la comparación con tiempos también, ¿no? Que L sobre C, y este L sobre C no es otra cosa que el tiempo que tarda la onda en recorrer toda la barra, ¿no? Es un tau cero, pero un tau cero que me caracteriza toda la barra, es decir, cuánto tarda la onda en recorrer toda la barra. Entonces, en este caso, lo que tiene que pasar es que tau c tiene que ser mucho menor que tau cero, al revés de la condición anterior, porque yo ahora no lo quiero tratar como un todo a la barra, ¿no? Todo al revés. Bueno, para que quede más claro, en una onda periódica el delta L es el lambda, ¿no? Y el tau c es el periodo, tiempo característico de la excitación. Así que lo que tengo que pedir es que lambda me entre muchas longitudes de onda en L, sea mucho menor que L. Bueno, este es un dibujo que en realidad no es muy bueno porque me entran poquitas, una onda o dos a lo sumo. Mejor el dibujo anterior. ¿No? Acá me entran unas cuantas, por lo menos me entran 4, ¿no? Ahí me entran 4. Si me entran 10, mejor, y así. Bueno, entonces ahora que entendemos bien el contexto de la situación, o la situación, entonces nos vamos a focalizar en el pedacito de medio y vamos a aplicar las leyes de Newton a ese pedacito de medio. Y entonces, supónganse que acá este es el pedacito de medio antes de que pase la onda. Luego, cuando pasa, la onda es sometida a esfuerzos, tironeado de un lado y tironeado del otro, o empujado hacia adentro. Es decir, puede ser algo que lo estire al pedacito de medio o que lo acorte. Estos son los esfuerzos de tensión normal, el N es por normal, es la fuerza por unidad de área que se viene propagando con la onda. Y entonces, la diferencia entre esfuerzo multiplicado por el área me da la fuerza que desplaza al pedacito de medio de su posición original. Pero como son distintos, el esfuerzo en X, acá tenemos el esfuerzo en X y en delta X, son distintos, entonces también es tironeado de los dos lados, o sea, se deforma sí o sí. Pero como los esfuerzos son distintos, eso es lo que me da la fuerza, porque es este menos este multiplicado por el área lo que me da la fuerza que impulsa al pedacito de medio. Fíjense que acá de acá hasta acá, tengo el desplazamiento E de xt, o sea, cuánto se desplazó esta parte del pedacito de medio hasta aquí. Y luego cuánto se desplazó esta parte del pedacito de medio hasta aquí, que es un poco diferente porque además el medio se ha estirado, o sea, se desplazó, la diferencia entre estos épsilon es este delta épsilon, que es lo que se deformó el pedacito de medio, ¿sí? Si algo lo entienden, me explayo, no hay problema. Bueno, entonces, acá a nadie se le ocurrió la pregunta, yo dejé pasar el tiempo, pero a nadie se le ocurrió, ¿por qué los esfuerzos normales tienen que ser contrarios, el de una cara y el de la otra?
¿O alguno tiene una idea de por qué sí tiene que ser contrario? O así o así. ¿Por qué? Quedaron hipnotizados con la pregunta. ¿Se apuntaran a un solo lado o simplemente se separaría? ¿Cómo? ¿Se apuntaran a un solo lado no se separaría simplemente el medio? Si vos apretás de un solo lado, ¿cómo se pararía? No, es decir, no es que vos tirás. Es decir, la onda viene y la onda sola hace que las cosas sucedan así o así. Pero uno podría decir, bueno, los dos apuntan para el mismo lado y lo empujan hacia acá, igual son diferentes, igual lo deforman. ¿Por qué son contrarios? Bueno, vamos a terminar con las especulaciones y les develo el secreto. Bueno, acá está la pregunta, ¿no? ¿Por qué los esfuerzos son opuestos? Y es por algo que aprendieron en Física 1, que es el principio de acción y reacción. Es decir, yo, supónganse que trato de estirar este pedacito de medio de este lado. El otro pedacito de medio está agarrado al anterior. Entonces va a querer moverlo y este se va a resistir a moverse. Entonces le va a hacer una fuerza de reacción en la otra dirección. Por eso son así. Y si lo empujo al revés, lo empujo de este lado, al otro lo voy a querer empujar y no va a querer moverse y entonces empuja para este lado. Es principio de acción y reacción. Ese es el gran secreto. Pero si son distintos, ¿por qué se cumpliría el principio? ¿Cómo distintos? Las tensiones. No importa, son distintas porque, es decir, este empuja y el otro se resiste a moverse, pero finalmente se mueve. Por eso son distintas. Y tiene que ser distinta porque si no, no se deforma, digamos, y no se propaga la onda si no se deforma. Pero igual la acción y reacción no eran en cuerpos diferentes. ¿Cómo? O sea, la acción y reacción Sí. no eran en cuerpos diferentes. Sí, vos tenés el pedacito de medio y al lado tenés otro. Ah, está bien. Y tiene que ver con la interacción de dos pedacitos de medio. Es decir, vos tirás de y esta cara del pedacito de medio va a querer tirar del vecino, del pedacito vecino. Entonces, el vecino se va a resistir a moverse y va a tirar para atrás. Y al revés si lo empujo. Sí. Lo mismo que decía el otro antes, no sé si repito lo que quería decir, que la acción y reacción, por lo que yo tenía entendido, tenían que ser tipo la acción y reacción iguales. Y acá No necesariamente, porque en este caso, es decir, es igual cuando la cosa queda quieta. Pero si yo te logro arrastrar, vos no reaccionás igual que yo. Puedo agregarlo. Creo que es porque las tensiones son las que experimentan el pedacito de medio de las dos. Y la acción y reacción es para una fuerza está en un medio y la otra está en el otro. Claro, los dos, pero él pregunta por qué son distintas. Y son distintas porque si el pedacito, si el de al lado estaría sólido, no lo podés mover, está clavado, entonces serían iguales. Pero acá no es igual, vos la arrastrás. porque si fueran iguales no se movería. Claro. Bueno, entonces apliquemos las leyes de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton, básicamente, que fuerza o masa por la aceleración igual a fuerza, ¿no? Esta es la masa de la porción de medio por la aceleración igual a la fuerza, ¿no? Ya lo he dicho antes, pero vamos a señalarlo. El epsilon de x de t es la deformación del medio, cuánto se desplazó el pedacito de medio desde su posición original, ¿no? Por eso se habla de estas ondas de desplazamiento. Luego, la velocidad es la derivada de ese desplazamiento respecto del tiempo, la velocidad del pedacito de medio. Y finalmente la aceleración, que es lo que necesitamos para la segunda ley de Newton, es la derivada segunda de eso respecto del tiempo. O sea, la derivada del desplazamiento de medio segunda respecto del tiempo. Esto es la aceleración. ¿No? Esto es lo que tenemos que poner acá, la aceleración. La masa de la aceleración y acá va la fuerza, que es la diferencia de fuerza multiplicado por el área.
Bueno, entonces ahora sí aplicamos masa por aceleración igual a fuerza. La masa es la densidad por el área, la densidad por el volumen de la masa, y el volumen es el área por el delta X, el área de la sección transversal por el largo del cilindrito. Entonces todo esto es la masa multiplicado por la aceleración, que es la derivada segunda de epsilon respecto del tiempo, y eso es igual a la diferencia de esfuerzos entre un límite entre x más delta x y x, esfuerzos normales, por eso está la n, multiplicado por el área. El área acá lo cancelo y el delta x lo voy a pasar dividiendo al otro lado y me va a quedar esto, ¿no? Rho, la densidad por la derivada segunda de epsilon respecto del tiempo, igual a delta tau n sobre delta x. Y acá es donde necesito de la condición de elasticidad, necesito que el medio sea elástico para que emerja una ecuación de ondas. La relación de elasticidad entre el esfuerzo normal y la deformación se expresa matemáticamente como una relación lineal entre ambas, ¿no? El esfuerzo que deforma es lineal con la deformación, acá la escribo como deformación relativa, ¿no? Es decir, podría escribir un delta epsilon y una constante que sea E delta X, que es es siempre el mismo delta X, o si no lo escribo así con una constante E, tal que la relación lineal la expreso entre tau n y la deformación relativa del pedacito de medio, ¿no? El pedacito de medio tiene delta X y se deforma delta epsilon. El cociente es una variable adimensional y esta constante para medios sólidos se llama constante de Young. No sé si lo vieron en Física 1 alguna vez, pero no, pues cuando yo cursé Física 1 la vi, pero me lo daban. En los libros de Física 1 está elasticidad y de sólidos y esas cosas, o no sé cómo se llamaba el título del tema, pero está. Pero bueno, los aviso ahora, ¿no? Hay una relación elástica entre el esfuerzo que deforma y que básicamente es siempre se puede ver como un desarrollo en serie de Taylor a primer orden, ¿no? Porque yo hago un esfuerzo, deformo un sólido, si el esfuerzo es pequeño, entonces yo puedo hacer la deformación va a ser pequeña, hago un desarrollo en serie de Taylor y me quedo con el primer orden y es eso. Luego, si hago más grande, demasiado grande el esfuerzo, ya no tengo una respuesta lineal, empiezo a pesar los términos cuadráticos y los que siguen hasta que se me rompe el sólido, digamos, ¿no? Entonces, digamos que esta relación lineal no es más que eso, una aproximación para deformaciones lo suficientemente pequeñas, ¿no? Que se cumple siempre en esa situación y bueno, en las barras en los sólidos se cumple, ¿no? Eso siempre. Porque los esfuerzos nunca son tan grandes. Cuando son demasiado grandes se rompen los sólidos. Entonces, para el caso de ondas, no van a ser tan grandes. O sea, se da la relación lineal. Entonces, tengo esta relación lineal, para ponerlo por escrito, esto es la deformación, cuánto se deformó el pedacito de medio, y esto, el delta X, es el tamaño del pedacito de medio. Tamaño de la porción. Bueno, luego vamos a tender delta X a 0, hacer lo más pequeño posible, de modo tal que este delta tau n sobre delta X, o sea, este que está acá, lo puedo ver como una derivada de tau n respecto de X, y a su vez, este delta epsilon sobre delta X lo puedo ver también como una derivada, ¿no? Derivada de epsilon respecto de X. Con lo cual, tengo que la derivada de tau n respecto de x, que sería la derivada de esto, sería epsilon por la la constante de Young, por la derivada segunda de epsilon respecto de x. ¿Sí? Luego reemplazo esto acá y emerge la ecuación de ondas que necesito, ¿no? Que estoy buscando. ¿No? Una relación lineal entre ambas derivadas segundas, en el tiempo y en x.
queda claro que tiene que existir la relación de elasticidad para que la ecuación de ondas emerja, porque si no, no se da, ¿no? Si esto es una función cualquiera, yo no voy a tener la ecuación de ondas. Es más, el medio tiene que ser homogéneo, porque si el medio no es homogéneo, esto depende de x y también cuando derive lo voy a tener que derivar, y es un término que es decir, me lleva a la ecuación de ondas más una cosa que haga que ondas no se propaguen, ¿no? Si es suave la deformación, uno puede, ya vamos a ver cómo podemos hacer para concebir propagarse, a ondas propagándose en ese medio. Lo vamos a ver en el contexto de ondas electromagnéticas, pero se puede. Y bueno, entonces la ecuación de ondas es esto, bueno, una relación lineal entre la derivada segunda de la deformación con respecto al tiempo y la derivada segunda de la deformación con respecto a la variable espacial, que indica la dirección en que se propaga la onda. Y la escribo en grande acá, ¿no? Esta relación entre la derivada segunda, acá he pasado ρ dividiendo, y este epsilon sobre ρ, ya antes, cuando vimos matemáticas del movimiento ondulatorio, lo identificamos como la velocidad de las ondas al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la velocidad de las ondas que se propagan en estos medios, bueno, es la raíz de epsilon e sobre ρ, la constante de elasticidad, la respuesta elástica a las deformaciones del medio, y ρ, el cociente de estas dos cosas, que son ambas propiedades del medio. O sea, la velocidad de las ondas solamente depende del medio, no depende de la onda que existe. Yo puedo excitar cualquier onda para propagarse en el medio de cualquier manera y se puede armar cualquier onda, pero la velocidad va a ser siempre la misma para todos, que es esta, ¿no? Porque va a depender de la constante de Young, mientras que el medio no cambia. Si yo cambio, tengo un cambio brusco, es decir, por ejemplo, tengo, en el caso de una barra, tengo un metal, un aluminio soldado a un pedazo de hierro, y tengo una parte de aluminio y otra parte de hierro, ¿no? Ahí voy a tener una interfase entre el hierro y el aluminio y va a haber un cambio de velocidad, ¿no? Ya vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro con esas interfaces, pero ahí cambian las propiedades, ahí cambia la velocidad de las ondas porque cambió el medio, ¿no? Pero si pensamos en un medio homogéneo, solamente depende, y tampoco va a depender de las ondas, va a cambiar el medio, pero no va a depender de las ondas. O sea, la velocidad solamente depende de las propiedades del medio, la velocidad de las ondas. Bueno, acá también hay una cosa que ustedes pueden preguntar, ¿no? Si yo tengo vacío, que la velocidad de las ondas se hace infinito, según esta expresión. Vacío ρ0 se hace infinito. Y eso les tiene que chocar, ya a esta altura les tiene que chocar. ¿Qué? Pero así no hubiera llegado a ese resultado, si querés. Es decir, no, seguro, eso es lo que nos dice la interpretación matemática que tenemos de esta expresión, que se hace infinito la velocidad de las ondas en el vacío, pero un físico no le da prioridad al resultado matemático antes que a la observación de los hechos, ¿no? En el vacío no se propagan ondas, ¿no? Sobre todo no se propagan ondas porque no hay medio que deformar, ni siquiera hay deformación, o sea, la velocidad de las ondas en un medio muy poco denso tiene que ser baja. Entonces, la respuesta de esto está, ¿dónde es? Me perdí. En que, bueno, me adelanté. Estas son cosas que venía diciendo antes, pero que las puse acá por escrito. Bueno, es que depende de ρ. Es decir, la respuesta elástica también depende de la densidad. Y de hecho, cuando ρ tiende a 0, disminuye más rápidamente que ρ. Entonces, el cociente, cuando ρ tiende a 0 de esto, me da 0. O sea que queda claro que en el vacío la velocidad de las ondas es 0, ¿no? Porque no hay medio que deformar, básicamente. Bueno, aquí tengo una tablita de velocidades. Concentrémonos en la de sólidos. Por ejemplo, el caucho vulcanizado es 54,
la respuesta elástica es blanda, la constante de elasticidad es pequeña. Ahí el polietileno tiene una constante de elasticidad por ahí más grande y menos densidad, 920. El mármol es algo duro en relación a la densidad y por eso la velocidad es 3810. En vidrio lo mismo, 5640. En los metales en general también es grande, porque si en relación a la densidad cuesta deformarlos, es difícil deformarlos. Es una constante de elasticidad grande y por eso 5000 y pico. Y también podemos tomar en grasa 1450, en tejidos blandos. Acá han medido en cerebro, se ve que han matado personas y han hecho experimentos con cerebro 1549. Y así, bueno, en riñón tenemos eso. En el hueso craneal se ve que es más difícil de deformar, más rígido y poca densidad, sobre todo poca densidad, muchos huecos, y entonces es 4080. Como para que tengan idea de los números y cómo tiene que ver la constante de elasticidad y la densidad para tratar de evaluar una velocidad de sonido. Una velocidad de ondas. En la mesa yo espero que sea más lento que en un metal, por ejemplo. Bueno, entonces pasemos a algo similar, pero ahora vamos a visualizar ondas transversales en una barra rígida. Es más o menos lo mismo que antes, nada más que los esfuerzos ahora son de torsión, es decir, los esfuerzos son tangenciales. Es decir, yo tengo un objeto así y hago así, según la tangente, no según la normal, por eso le llamo tau t a los esfuerzos, ¿no? Porque hacen así, esto produce la torsión. Entonces, también está dividido en pedacitos y todo lo mismo que antes, nada más que ahora el pedacito de medio se tuerce porque hay un esfuerzo para un lado que apunta para un lado y otro que apunta para el otro, y como son diferentes los esfuerzos en un lado y otro, este se puede elevar o se puede bajar, y entonces vemos que la deformación es en la dirección transversal a la de propagación. Acá pongo otro dibujo de ondas transversales. Bueno, entonces hacemos lo mismo que antes, nada más que en esta dirección, es decir, tenemos dos esfuerzos cuya diferencia multiplicado por el área me da la fuerza que actúa sobre el pedacito de medio, y como uno apunta para el otro, uno apunta para un lado y otro para el otro, me lo tuercen, me lo pueden torcer en una dirección o en otra. Acá veo que me lo tuercen hacia de esta manera, pero puede ser hacia abajo también, ¿no? Es decir, eso depende de la relación entre esfuerzos de la etapa de la onda, ¿no? Entonces, esta diferencia de esfuerzo, entonces decía, multiplicado por el área me da la fuerza, a su vez se deforma, es decir, por un lado la torsión es la deformación, ¿no? Esta parte se eleva menos que esta y entonces se tuerce, y la deformación es la torsión, el delta epsilon que se produce acá por torsión dividido el delta x, ¿no? Como una tangente de un ángulo que está ahí, ese es el esfuerzo de torsión. Bueno, entonces aplicamos la segunda ley de Newton como antes. Acá tenemos la densidad por el volumen de la porción de medio, eso me da la masa de la porción. La aceleración es la derivada segunda de epsilon respecto del tiempo, y la diferencia de esfuerzos por el área me da la fuerza que mueve a la porción de medio hacia arriba o hacia abajo. Acá simplifico las áreas, paso el delta x dividiendo, y llego a una expresión muy similar a la anterior, la única diferencia es que los esfuerzos son de torsión. Luego planteo la condición de elasticidad para torsión, también hay una respuesta elástica para torsión, que es, acá la constante le llamo T, a la constante de elasticidad, entonces el esfuerzo de torsión es una constante por el delta epsilon sobre el delta x, que es lo que se torció, ¿no? Se torció un ángulo, ¿no? Son ángulos muy pequeños, o sea, el delta epsilon sobre el delta x algo pequeño, y es una tangente de un ángulo, pero es aproximadamente al ángulo directamente.
Entonces es lo que se tuerce. La deformación es lo que se tuerce. Sí. La cosa anterior también pasaba es como decir, viste que el área parece que está bajo la fracción, no está como si fuera el lado, porque si la escuchaste está arriba. ¿Cómo? No entiendo. El área, es decir, esta área, vos decís, como no dije nada, claro. Sí, el nombre. ¿Cómo? Nada, no vale mal. Está bien. Bueno, entonces hacemos otra vez el límite cuando delta x tiende a 0, del delta tau t sobre delta x me da la derivada de tau t respecto de x, y esto se transforma también en una derivada de epsilon respecto de x, o sea que cuando calculo esta derivada, otra vez obtengo un t por la derivada segunda de epsilon respecto de x, o sea, esto es igual a t por la derivada segunda de epsilon respecto de x, lo reemplazo en esta ecuación y emerge otra vez la ecuación de ondas. O una relación lineal entre las derivadas segunda temporal y espacial. ¿No? Vemos que esta es la constante de linealidad, que es c cuadrado, ¿no? Y c depende de la raíz, es la raíz cuadrada de tau respecto a ρ, otra vez depende de propiedades del medio. Una cosa que hay que les aviso, que t es menor que en general, o sea, las ondas transversales se propagan a una velocidad menor que las longitudinales. Eso tiene que ver con algo molecular, es decir, la resistencia a que se deforme el medio, es decir, el medio, ¿por qué se resiste a que se deforme? Por las fuerzas entre moléculas que las mantienen unidas, ¿no? Entonces, las fuerzas mantienen unidas las moléculas, yo con esto intento separarlas y esas fuerzas se oponen, y bueno, cuando hago los esfuerzos normales se oponen fuertemente. Pero cuando hago un esfuerzo de torsión, yo parte de eso me lo gasto en separar, pero parte en torcer, que no hay tanta resistencia ahí, y entonces por eso siempre T termina siendo menor que E. ¿Sí? Perdón, ¿por qué? O sea, ¿por qué es menor el hecho de...? Y porque, es decir, qué sé yo, vos tenés por lo pronto, si vos tenés un objeto, a ver cómo te puedo decir, si yo, suponete que vos estás agarrado a una persona, fuertemente agarrado, te trato de separar de esa persona, vos estás agarrado y te trato de separar. Ahora, si te doy vuelta, porque yo te quiero torcer, ya no es tanto esfuerzo que tengo que hacer para darte vuelta, para torcerlo así. Es decir, vos te agarrás un poco, voy a tener que hacer esfuerzo porque seguís agarrado, pero ya no es tanto, porque vos la fuerza la estás haciendo hacia vos, y entonces al torcer contrarresto parte de la fuerza hacia vos, pero la otra parte no tengo resistencia, entonces... Se puede volver un poquito más libre. Sí. Bueno, entonces ahora veamos ondas transversales en una cuerda tensa, que es más o menos lo mismo, pero tiene algunas cositas diferentes. No es una barra rígida, como una cuerda tensa de guitarra o de algún instrumento musical. Siempre, bueno, acá tengo el dibujo de una onda periódica y siempre tengo que considerar el pedacito de medio mucho más pequeño que la longitud de onda, cosa de que yo pueda aplicar la segunda ley de Newton. La fuerza es, esto acá está exagerado, pero la amplitud es bajísima, la amplitud de la onda. La fuerza va a lo largo de la cuerda, porque la tensión es a lo largo de la cuerda, y yo pulso la cuerda y excito una onda. Y bueno, entonces el cindito se tuerce y se desplaza, ¿no? Y se desplaza por una fuerza
que es la componente en esta dirección de la fuerza, o sea, por un F seno de tita, ¿sí? Se desplaza por la diferencia entre la fuerza acá y si el ángulo acá y acá va a ser distinto, y bueno, pero es un F seno de tita, acá va menos un F seno de tita prima, es decir, por esa diferencia se desplaza, ¿no? La fuerza que se desplaza entonces es F seno de tita, y vale lo mismo que, es decir, vale lo mismo que hicimos para acá, toda la ecuación de onda, todo lo mismo, es exactamente lo mismo, la única diferencia que los esfuerzos de torsión son F seno de tita sobre área, ¿no? No, la fuerza siempre es a lo largo de la cuerda. Entonces, el seno son ángulos muy pequeñitos todos, ¿no? De hecho esto es muy pequeñito, apenas si se ve acá, y entonces seno de tita aproximadamente igual a tita, aproximadamente igual a tangente de tita, y igual a la deformación relativa de torsión. Así que yo puedo escribir mi esfuerzo tau t como fuerza dividido área por seno de tita, o lo reemplazo por la tangente de tita, y bueno, finalmente termina siendo fuerza por unidad de área por la deformación esta relativa. Lo que me indica que la constante de elasticidad es la fuerza dividido el área, en este caso, ¿no? Es decir, si tengo la cuerda floja no tengo resistencia a la torsión, no hay nada, pero si la tenso, aparece esa resistencia a la torsión debido a la fuerza, que es la fuerza por unidad de área sería el esfuerzo. Y esa es la constante de elasticidad. Lo que me brinda la relación de elasticidad es tensar la cuerda. Entonces luego hago tender delta x a 0 y bueno, tengo que mi esfuerzo es igual a la fuerza dividido área por la derivada de epsilon respecto de x, y yo ya sé que la ecuación de ondas, que ya sé cómo es la ecuación de ondas, o sea, ya sé que la velocidad es f, la velocidad al cuadrado de las ondas es f dividido el área y por la densidad, ¿no? Entonces, esta es la constante de elasticidad, y la velocidad me queda así: c raíz de f dividido el área por ρ. No, ρ, que es la masa de la porción dividido el volumen de la porción, pero como el volumen de la porción es el área por el delta x, el área transversal por el delta x, cuando lo meto, bueno, acá puedo ver que a ρ por a es la derivada de m respecto de x, o sea, una densidad lineal de masa. Así que yo puedo escribir a ρ como una densidad lineal de masa, lo reemplazo en la velocidad, y me queda que la velocidad es raíz de la fuerza dividido la densidad, raíz cuadrada de la fuerza dividido la densidad lineal de masa. Bueno, acá poco en palabras lo que dice la fórmula, ¿no? Importa la fuerza con que tensemos la cuerda y la densidad lineal de masa. En el caso de pensar en una cuerda de guitarra, en la cuerda de guitarra yo excito determinadas longitudes de onda, son fijas, y si yo tenso la cuerda, noto que o de cualquier instrumento, ¿no? Pero el sonido es más agudo, y eso es porque va aumentando la velocidad, porque estoy aumentando la fuerza. Entonces lo siento más agudo, lo siento con más frecuencia, ¿no? En general con todos los instrumentos pasa así. Y otra cosa más, en las cuerdas de guitarra, las cuerdas de arriba tienen más densidad lineal de masa, tienen como unos alambrecitos, la de abajo tiene menos densidad y suena más grave la de arriba que la de abajo, porque va como uno sobre raíz de la densidad lineal de masa. Bueno, pasamos a ondas de sonido.
en gases y líquidos, ¿no? Es decir, las ballenas se comunican por ondas de sonido en líquidos, en los océanos. No, entonces, vamos a considerar una columna de aire o líquido de sección transversal despreciable y constante. Por ahí lo de la sección transversal constante puede ser discutido, porque bueno, pero bueno, uno puede más o menos hacer una sección transversal si dirige la onda, que yo agarra un parlante y vibra en aquella dirección, como si fuera un frente de onda plano, entonces excita una columna de aire. Es decir, uno puede hacer eso, pero para evitar discusiones de si el área, qué efecto me produce el área o lo que sea, lo que vamos a considerar que el líquido o el gas está en un tubo de vidrio y listo. Entonces, con eso nos aseguramos que el área permanece constante. Después hacemos el experimento sin el tubo de vidrio y vemos que los resultados son iguales experimentalmente, y entonces validamos la consideración esa de considerar excitar la onda en una dada dirección. Sí. Bueno, entonces acá muestro un poco un dibujo de una onda que es, bueno, lo que vibra, lo que nos importa para nosotros son las vibraciones de densidad o presión que hacen vibrar el tímpano. Bueno, una onda de densidad armónica, se ve, esto sería el perfil, y acá, bueno, esto está generada por un parlante, y en el perfil lo que se vería es que las moléculas en las zonas de máximo densidad las tengo más amontonadas, en las zonas de mínima densidad las tengo más dilatadas, y así va variando la densidad, y de esa manera va llegando la onda, todo eso se va propagando y llega al oído con una dada frecuencia, ¿no? Porque el oído está en un punto fijo y va recibiendo los efectos de la onda con una dada frecuencia. Entonces, los gases y los líquidos no son elásticos, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, yo le estoy diciendo, es imprescindible la condición de elasticidad para que se propaguen ondas en medios materiales, pero yo no puedo, no es que puedo estirar un gas y se reacciona como un resorte o un líquido, ¿no? Pero sabemos que se pueden comprimir y descomprimir, y finalmente ese juego, van a ver, les voy a demostrar, que hace aparecer una relación de elasticidad que permite a que la ecuación de ondas emerja. O sea, la relación de elasticidad está escondida en un juego entre la presión, la densidad y el desplazamiento. Bueno, o el tamaño del cilindrito. Dividimos entonces, como siempre, como antes, dividimos al medio en porciones pequeñas, esta vez de masa. Vamos a considerar la masa porque digamos que el tamaño del cilindrito varía, entonces tomamos al medio y digo, bueno, lo dividimos un montón de pedacitos de masa, y cada porción para nosotros va a tener una masa constante dada. Entonces, yo inicialmente, cuando no está la onda, tengo la porción de la masa ahí, es decir, ahí está mi porción de masa con una presión P0, una densidad ρ0 y un volumen que está dado por el área por un delta X, es que es el tamaño del cilindrito cuando la onda no pasa. Cuando la onda pasa, hay esfuerzos lo que tenemos es que por ahí el cilindro está ejerciendo más presión sobre la parte externa, y se dilata, es decir, así, o la parte externa ejerce presiones sobre las dos caras de manera que lo comprime, o sea, el cilindro se puede ir dilatando o comprimiendo a medida que se propaga la onda, dependiendo de las direcciones de estas flechas, ¿no? Entonces, la presión acá va a ser como antes, diferente que acá, y eso va a provocar el desplazamiento de la porción de medio, es decir, un desplazamiento diferente en una cara que en otra, por lo que voy a tener una deformación delta epsilon cuando el medio se desplaza. Entonces, cada porción del medio es deformable, y al deformarse se deforma no solamente el tamaño de la porción, sino también la densidad y la presión, ¿no? Porque al variar la densidad también varía la presión, ¿no? Yo aumento el volumen, tengo la misma masa, disminuye la densidad, si lo reduzco aumenta la densidad.
y también la presión, porque aumenta con la densidad. Vamos a considerar que la temperatura es la misma siempre, que no cambia en el proceso. Y entonces, tengo que mi tau n, entonces es menos la presión, ¿no? Porque antes yo definía esfuerzos que tiraban así, como positivos por ahí, los que ponían así negativos. Bueno, acá siempre es menos la presión, ¿no? El tau n. Es para el otro lado, es una fuerza por unidad de área, pero es menos la presión. El tau n', que sería el de acá, es menos la presión. Uno es evaluado en x, acá, y otro en x más delta x, y esa diferencia de esfuerzo es lo que me desplaza la porción, me la empuja hacia adelante o hacia atrás. Entonces, el delta tau n que tenía antes es menos el delta p, que es menos p de x más delta x menos p de x, y eso multiplicada por el área de la sección transversal me va a dar la fuerza. No, la fuerza es el área por el delta tau n, que es menos el delta p. Y eso es igual a la masa del cilindrito por la aceleración. Entonces, tanto la masa del cilindrito como el área permanecen constantes para nosotros. La masa por definición y el área porque está encerrada en un tubo de vidrio, o sea, está forzada a permanecer constante. Entonces, cuando la onda pasa por la porción, esta es deformada, pero vamos a tener, como te decía, deformaciones de delta x que son compensadas por deformaciones de ρ, de la densidad, ¿no? Es decir, si aumenta delta x, aumenta el volumen, la densidad disminuye y viceversa, ¿no? Entonces, unas deformaciones, porque la masa es constante, son compensadas por las otras, ¿no? Para ponerlo matemáticamente, yo tengo mi masa, que siempre va a ser la misma, que es ρ0 por el área por el delta x, ¿no? La densidad antes que pase la onda, el tamaño de la porción antes que pase la onda, el delta x. Luego, cuando está pasando la onda, ρ va a cambiar, va a ser un ρ de x más a por delta x más delta epsilon, que es el tamaño, delta x más delta epsilon, el tamaño, la longitud del cilindrito una vez deformado, ¿no? El delta epsilon es la deformación de ese tamaño. Bueno, acá el área la cancelo con esta área. Yo esto lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Es decir, paso acá voy a poner el ρ de x, o sea, paso el delta x sobre delta epsilon dividiendo, y acá tengo ρ0 delta x, o sea, ρ0 delta x sobre delta x más delta epsilon es igual a ρ de x. Luego divido todo por delta x y obtengo esto. Y esto es una cantidad pequeñita, porque es la deformación de un pedacito de medio, o sea, la derivada de epsilon respecto de x. Así que eso me habilita un desarrollo en serie de Taylor, ¿no? Yo tengo que delta epsilon es mucho menor que delta x, y entonces hago un desarrollo, una aproximación a primer orden de Taylor, me quedo con el primer orden, que es menos la derivada de epsilon respecto de x, es decir, este es 1 dividido 1 más x, es el ejercicio que han hecho en análisis matemático 1, es aproximadamente igual a 1 menos x, ¿no? Eso, ¿se acuerdan de esa cuenta que han hecho? No, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pongan, simulen, pongan cara de que sí. Bueno, vayan a análisis matemático, seguramente lo tienen en la guía o en un ejemplo, porque es de cajón, el desarrollo en serie de Taylor de 1 sobre 1 más x, ¿no? Acá el x es esto, delta epsilon sobre delta x, y por eso me queda que a primer orden, después tengo el término delta epsilon x al cuadrado, y así siguiendo los otros, esos son despreciables porque esto es pequeño, y entonces esto lo puedo escribir así, aproximadamente igual a ρ0 por 1 menos delta epsilon sobre delta x. Así que paso el ρ0 que multiplica el 1, restando acá, tengo un ρx menos delta menos ρ0, que esa es
la amplitud de la onda en densidad, porque la densidad no vibra alrededor de un cero, porque si no nos moriríamos asfixiados cada vez que pasa una onda, sino que, y no existe negativa tampoco, la densidad negativa no tiene sentido, sino que vibra alrededor del valor ρ cero medio, entonces mayor, más grande o menor que ρ cero, entonces delta ρ es la amplitud de la onda en densidad, y es igual a menos ρ cero por el delta epsilon sobre el delta x, ¿no? O sea, de acuerdo a esto. Pero acá hay una cosa interesante para resaltar, que es que primero que esto es la deformación relativa para la onda de desplazamiento, pero también tengo una deformación relativa para la onda en densidad, que es menos delta ρ sobre ρ cero. O sea, son iguales las dos. Una deformación relativa es igual a la otra. Están desfasadas, porque uno es prácticamente la derivada de la otra, pero son iguales las deformaciones. ¿Sí? Sí. Bueno, esto ahí me dio un poco más claro. Eso que dice ahí, deformaciones que la deformación del delta X es compensada con la deformación del delta ρ, claro, sí. Pero eso no lo entiendo más como, no sé cómo hacerlo como... ¿Da qué? No lo entiendo de una manera, no sé, como ejemplificada o física. No sé. Y bueno, pero es sencillo, es decir, si cuando pasa la onda, el pedacito de medio aumenta su tamaño, aumenta el volumen, y la densidad baja porque tengo la misma masa. Es decir, por cada aumento del largo del cilindrito baja la masa, y por cada disminución del tamaño del cilindrito aumenta la masa. Entonces, si el cilindrito va vibrando, va oscilando como un resorte, digamos, también la densidad que va acompañando a eso. ¿Sí? No, es la masa constante lo que permite eso. Permite que menos el delta ρ sobre ρ cero sea compensado, es decir, el delta ρ, las variaciones de densidad sean compensadas por las variaciones de delta epsilon. Y vamos a ver cómo esto me va a llevar a la condición de elasticidad. Bueno, aplicamos entonces fuerza igual a masa por la aceleración. Esto implica, bueno, esto ρ cero, la densidad por el volumen, esta es la masa de la porción, que es siempre la misma, por la aceleración, que es esto, la derivada segunda de epsilon respecto del tiempo, y es igual a la fuerza, que es menos delta ρ por el área. Acá hago como siempre, cancelo el área, paso el delta x dividiendo y me queda, antes tenía la derivada de tau respecto de x, ahora tengo, bueno, el delta tau sobre delta x, ahora tengo menos el delta p sobre delta x porque el delta tau es menos el delta p. Luego, a una dada temperatura del medio ambiente, yo sé que P depende de ρ, o sea, ¿la presión qué es? Básicamente, la presión son, nosotros tenemos moléculas moviéndose con una energía aleatoria, eso sería la temperatura, la energía cinética aleatoria es lo que determina la temperatura a nivel macro, digamos, se mueven para todos lados y bueno, yo cuando un gas lo contengo en un recipiente, las moléculas estas empiezan a colisionar con el recipiente y ejercen, en cada colisión hay un cambio de momento lineal, ejercen una fuerza por unidad de área y eso es la presión, la fuerza media por unidad de área que ejercen las moléculas sobre la superficie del contenedor, ¿no? Entonces, eso es la presión. Cuando yo aumento el volumen y disminuyo la densidad del sistema, tengo menos moléculas que me colisionan contra la pared testigo y por eso me baja la presión y viceversa, ¿no? Entonces vemos cómo la presión depende de la densidad. También depende de la temperatura, porque la temperatura es mayor velocidad cuadrática media, o sea, por cada colisión tengo más cambio de momento lineal y más presión, pero esa no me importa porque la temperatura, no hay variación de temperatura acá, es siempre la misma. Así que lo que quiero rescatar es que la presión depende de la densidad, ¿no? No sé si por ahí lo aprendieron en química, que depende de la densidad, aunque no creo que le hayan dado esta explicación, pero
es algo bastante, bueno, considerando esto que es evidente, que la presión es una función de la densidad. Entonces, conociendo eso, yo puedo escribir menos delta P, puedo escribir, multiplicar por delta ρ y dividir por delta ρ acá, ¿no? Eso lo puedo hacer. Luego multiplico por ρ0 y divido por ρ0 y me fabrico acá una deformación relativa de densidad, ¿no? Y esto sería como eso, sería una constante de elasticidad, porque esto es el esfuerzo que deforma, esta es la deformación relativa y este es el equivalente a la constante de Young, una constante de elasticidad, siempre y cuando eso sea constante. Yo sé que P es una P de ρ, pero no necesariamente eso tiene que ser constante, eso medio que lo tengo que probar, pero vamos a hacer la conjetura de que sí es constante por ahora y después analizamos esa posibilidad. Entonces, si es constante, realmente tenemos la relación de elasticidad que se requiere para que ondas puedan propagarse en medios materiales. ¿No? Esto sería entonces la deformación relativa o unitaria y la constante de elasticidad. Lo que antes era la constante de Young en sólido sería ρ0 por delta P sobre delta ρ. ¿No? Constante de elasticidad. ¿No? Y ahí tengo la relación de elasticidad. Pero además, yo tengo que esta deformación es igual a esta, a la deformación vista de desplazamiento. O sea que la puedo reemplazar y también tengo la relación de elasticidad que se requiere para la onda de desplazamiento, para que la ecuación de onda de desplazamiento emerja. O sea, el esfuerzo que deforma, la deformación relativa y la constante de elasticidad que es esta misma, ¿no? ρ0 delta P sobre delta ρ. ¿Sí? Bueno, si eso es cierto, bueno, ya estoy a un paso de la ecuación de onda, ¿no? Esta constante de elasticidad me la puedo escribirla como un ρ0 entonces por P menos P0, donde P0 es la presión antes que pase la onda, y dividido ρ menos ρ0, donde ρ0 es la densidad antes de que pase la onda. ¿No? Porque el delta ρ con el que multipliqué y dividí y el delta P puede ser, bueno, el delta P es P menos P0, ¿no? Eso ya sabemos, puede ser cualquiera. Entonces este es este, y ¿por qué yo les escribo las cosas así, ¿no? Ahora voy a hacer, cuando hago tender el delta X tendiendo a 0, esto se transforma en una derivada de epsilon respecto de X, pero además tengo que derivar esto respecto de X. Tengo que derivar P del delta P, pero el delta P es P menos P0, o sea, derivo el P, el P0 es una constante, o sea que va, y entonces yo sé que la derivada del delta P respecto de X es la derivada segunda de P respecto de X. Digamos, yo tengo, es decir, menos la derivada de P respecto de X, que es lo que tengo que hacer acá cuando tengo delta X tendiendo a 0, es la derivada es proporcional a la derivada segunda de esto, ¿no? Porque cuando esto es P menos P0, ¿no? Este es el delta P, menos P, ese sería menos P, menos, o sea, más P0, cuando derivo P respecto de X, el P0 es una constante, se va, y después me queda la derivada de P respecto de X, o sea,
derivar esto respecto de x es escribir así, menos la derivada de p respecto de x igual a la constante de elasticidad por la derivada segunda de epsilon respecto de x, ¿no? Les explico esto porque alguna vez alguno ha tenido dudas de yo derivo esto, el delta p respecto de x. Y uno se puede preguntar, pero el delta p respecto de x es lo mismo que derivar, ¿por qué es lo mismo que derivar p respecto de x? Se pueden hacer esa pregunta, algunos se la han hecho, porque por algo lo estoy aclarando ahora. Ustedes no se la harían. Es decir, ¿por qué la derivada de delta p respecto de x es lo mismo que la derivada de p respecto de x? Ahora, bueno, ya lo saben, porque delta p es p menos p0. Pero... ¿No entendiste qué? Porque es... Y porque si delta p es p menos p0, este menos delta p es menos p menos más p0. Cuando yo derivo eso respecto de x, el p0 es una constante, es la presión que no depende de x, la que estaba antes de pasar la onda. Entonces es 0. Y me queda la derivada de p respecto de x. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, reemplazo esto acá y me emerge la ecuación de ondas. Siempre y cuando esto realmente sea una constante, ¿no? Esto sea una constante. Entonces tengo la ecuación de onda donde la constante de elasticidad es esta que está acá, dividido ρ cero, ¿no? Es decir, sería delta p sobre delta ρ la velocidad de las ondas al cuadrado, ¿no? Porque es esto dividido ρ cero me da delta p sobre delta ρ. ¿No? Acá la escribo de nuevo, la constante de elasticidad dividido ρ cero, la ecuación de ondas. Y esta es la ecuación de ondas, es la relación Nyal, bueno, no me gasto palabras, ya lo dije muchas veces, esta relación Nyal entre derivadas segundas. Y eso, reemplazando la constante de elasticidad, me lleva a esto, a que C es la raíz cuadrada de delta P sobre delta ρ. Entonces la ecuación de onda surge, lo vuelvo a repetir, gracias a una relación de elasticidad escondida en una relación de 3. La densidad, el largo del cilindrito y la presión, ¿no? La presión que está vinculada a la densidad. Entonces tengo tres ondas, de densidad, de presión y de desplazamiento. Bueno, ahora vamos a analizar si esto es verdaderamente una constante. Hoy va a ser larga la clase. Me voy a tomar las 2 horas. Bueno, entonces analicemos para el caso de los líquidos. Para el caso de los líquidos, digamos que los líquidos son casi incompresibles. Depende para qué situaciones. Algunas veces se les considera incompresible directamente y otros casi incompresibles. Es decir, para ondas de sonido en líquidos no son incompresibles, pero casi. Eso significa que la fluctuación, hay que ejercer presiones bastante grandes para provocar cambios, o cambios de presiones bastante grandes para provocar cambios en la densidad muy pequeños, ¿sí? Entonces, siempre los cambios de densidad son muy pequeños. Entonces, si yo hago un desarrollo en serie de Taylor en torno a la densidad ρ cero, antes de que pase la onda, yo lo que tengo es esto, una relación lineal. Bueno, esta no es la misma constante de linealidad anterior, porque la otra tiene un ρ cero de diferencia, pero que es otra constante, pero es P sería un P0, ese sería el orden 0 del desarrollo en serie de Taylor, más el término de primer orden, y el término de segundo orden, delta ρ cuadrado, ya es completamente despreciable. O sea que vale P menos P0 termina siendo una relación lineal con delta ρ, y entonces la hipótesis es cierta para el caso de ondas en líquidos, ¿no? Es decir,
delta P es una constante, bueno, no la misma porque, a ver, porque acá es la constante sería como la constante anterior sería como un ρ0 por esta, ¿no? Porque yo estoy hallando el delta P en términos de ρ, pero acá hay un ρ0 multiplicando, entonces la diferencia entre esta constante de linealidad que está acá y esta otra es ese ρ0. Pero eso no me importa porque ρ0 es otra constante. Entonces yo con esto pruebo que la relación lineal es válida, que realmente para líquidos esto es una constante, ¿sí? La constante de respuesta lineal. Y para gases les voy a tener que tirar una ecuación que se la voy a demostrar en el cuatrimestre que viene en física 4, pero para gases, bueno, por lo pronto proceso adiabático de química tienen que saber lo que es, ¿no? ¿Saben lo que es un proceso adiabático? No hay transferencia de calor, digamos. Es decir, es un proceso en el que no hay transferencia de calor, ¿no? Uno hace un experimento de química o de termodinámica, por ejemplo, en un recipiente todo rodeado de fibra de vidrio, como una heladera, digamos, y no hay transferencia de calor o se puede despreciar la transferencia de calor porque es muy pequeña. Entonces, en los procesos adiabáticos no hay transferencia de calor. Lo que pasa es que puede no haber transferencia de calor porque está completamente aislado el sistema o porque es suficientemente rápido. Es decir, el tema de las ondas... tengo que conectar la computadora porque... En el tema de las ondas... se me está acabando la cara. Ustedes quieren que se me acabe, pero yo me vine precavido para eso. Les decía que en el caso de las ondas es un fenómeno muy rápido en comparación con el tiempo que tarda en propagarse el calor, ¿no? Entonces es un proceso adiabático por eso. Y en un proceso adiabático se cumple la siguiente relación, que es lo que les voy a demostrar, y tengo preparada los PowerPoint donde está demostrado todo, o sea, la promesa va a ser cumplida. ¿Qué es esta? ¿No? Que el delta P sobre ρ0 es gamma delta ρ sobre ρ0. Es como, la ecuación más conocida es P por B a la gamma igual constante, donde gamma es el cociente entre las capacidades caloríficas a presión y volumen constante. No sé si ustedes saben lo que es una capacidad calorífica, saben, de química. Bueno, es la cantidad de calor que hay que entregar a un sistema para que aumente su temperatura, en un caso a presión constante, en otro caso a volumen constante. Bueno, el cociente de capacidades caloríficas es gamma, y bueno, la ecuación de expansión adiabática de gases es P por B a la gamma igual constante. Desde esa ecuación se puede deducir esta otra, pero esa deducción la dejo para física 4, por ahora me van a tener que creer. Y entonces, esto significa que delta P sobre delta ρ es gamma P0 sobre ρ0, todas propiedades del medio, o sea, es una constante característica del medio. Y bueno, si eso es una constante característica del medio, eso ρ0 por eso también, o sea, también vale entonces que delta P sobre delta ρ es constante. No, acá desaclaro lo que es gamma, por si se los pongo por escrito. Y entonces tengo esto es una constante, y ρ0, la constante de elasticidad era ρ0 por esto, o sea, gamma ρ0 P0 sobre ρ0 es gamma P0 sería la constante de elasticidad en este caso, o sea que realmente es constante y se cumple esa relación lineal que nosotros decíamos, por la cual emerge la ecuación de elasticidad, la ecuación de onda, digamos. Entonces, EG es ρ0 por delta P sobre delta ρ, que es gamma P0,
que es una constante del medio, y la raíz cuadrada de G sobre ρ0, o sea, raíz cuadrada de gamma P0 sobre ρ0, sería la velocidad de las ondas. Pero no nos vamos a quedar con eso. Es decir, P0, B0 es igual a... Esta es la ecuación de gas ideal, ¿no? Es decir, esa sí la conoce. El número de moles lo puedo escribir como la masa del gas dividido el peso molecular para gases ideales. Y entonces acá paso la masa dividiendo y me queda como P0 sobre ρ0, ¿sí? O primero paso B0 dividiendo acá, masa sobre B0 es densidad y la paso sobre P0 sobre ρ0 de nuevo acá. Así que esto implica que P0 sobre ρ0 es RT0 sobre el peso molecular. Y entonces la velocidad, no, esto es la velocidad de las ondas al cuadrado, o sea que la velocidad de las ondas también lo puedo escribir en términos de la temperatura y el peso molecular. No, eso es la velocidad de las ondas al cuadrado, que queda escrito: si aumento la temperatura, aumenta la velocidad de las ondas; si aumenta el peso molecular, disminuyo la velocidad de las ondas. No, acá las tengo escritas a todos. C es la raíz de la constante de elasticidad sobre ρ0, la raíz de gamma P0 sobre ρ0, o raíz de gamma RT0 sobre el peso molecular. No, es decir, o sea que en el aire, por ejemplo, es 331 metros por segundo, pero en el hidrógeno, como el peso molecular es más bajo, es 1290 por segundo. Como nosotros con las cuerdas vocales definimos la longitud de onda a la que emitimos la onda, cuando nos vemos rodeados por hidrógeno, nuestra voz sale aguda y finita por eso, porque el peso molecular de hidrógeno es bajo y la velocidad de las ondas aumenta. ¿Sí? Eso lo deben haber visto en algunas películas o algo así, cuando hacen quedar en ridículo a un hombre todo muy macho que habla con voz gruesa y le sale finita. Bueno, es debido a eso. No, eso es C-nu por lambda, es lo que le quería explicar, ¿no? Lo que le dije recién: lambda es definido por las cuerdas vocales, aumenta C y aumenta nu. Entonces, una cosa que destacamos también es que no hay ondas de sonido transversales, ¿no? Porque los esfuerzos tangenciales, es decir, no se puede torcer un cilindro. El cilindro se puede comprimir y dilatar, pero no se puede torcer. El aire no se tuerce, el líquido tampoco, no hay resistencia a la torsión, no hay relación de elasticidad y entonces no emerge la ecuación de onda. Por eso no se pueden propagar ondas transversales en gases y líquidos, en medios fluidos en general. Pero sí se pueden propagar en ondas longitudinales, y vemos que aunque no son medios elásticos en el sentido estricto de la definición de lo que es elasticidad, la condición de elasticidad como una deformación sometida a esfuerzo, una relación lineal entre los esfuerzos que deforman y la deformación, aparece igual, ¿no? Esta vez en un juego de compensación entre variaciones de densidad y variaciones de tamaño del cilindrito. Bueno, queda la ecuación de ondas para la densidad. Esa sale fácil y rápido porque tengo esta relación. El delta ρ está relacionado con esto: las deformaciones unitarias son iguales en densidad y de desplazamiento, y entonces a partir de ahí yo puedo hacer la ecuación, ¿no? Esto indica que la onda de desplazamiento está acompañada de una onda de deformación en densidad, y entonces yo puedo escribir así: delta ρ igual a ρ menos ρ0 igual a menos ρ0 por la derivada de epsilon respecto de x. Así que para encontrarme con la ecuación de onda, lo que tengo que hacer es hacer la derivada segunda de ρ respecto del tiempo y respecto de x y ver cómo se relaciona.
Hacemos la derivada segunda de esto respecto del tiempo, que la derivada es menos ρ0 por la derivada tercera de epsilon respecto de x y respecto del tiempo dos veces. Esto lo puedo escribir así, ¿no? Derivo primero respecto del tiempo y luego derivo la derivada segunda respecto del tiempo respecto de x. Y acá puedo aplicar la ecuación de ondas de desplazamiento. Entonces, fíjense que esto, por la ecuación de ondas, es igual a esto. Y esto se escribe entonces como menos ρ0 c cuadrado por la derivada tercera de epsilon respecto de x. Luego, para la derivada segunda de esto respecto de x es menos ρ0 por la derivada tercera respecto de x. Entonces acá esto mismo está acá, o sea 1 sobre c cuadrado es igual a esto mismo. Y entonces los puedo igualar, ¿no? De acá y de acá. Y me encuentro con la ecuación de ondas en densidad. Luego la ecuación de ondas de presiones es evidente por la relación, ¿no? Es decir, delta P por la relación esta. A ver cuál es esta, ¿no? Es decir, puesto que delta P es P0 gamma delta ρ sobre ρ0, es decir, vemos que la onda de densidad va en fase con la onda de presión, es la misma. Y bueno, y una última, ¿es la última? No, esta. Son dos últimas páginas y ya termino. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué significa esta relación entre la onda de densidad y la onda de desplazamiento, ¿no? Entonces, si fueran una onda armónica, por ejemplo, la de desplazamiento, estarían desfasados, eso significa que están desfasados en un cuarto de onda, ¿no? Uno es la derivada de la otra, ¿no? Supongamos que tenemos que epsilon es epsilon 0 por seno de k por x menos más c por t más phi 0. Es una onda armónica, es un seno. La derivada de epsilon respecto de ese seno, de la fase, sería un coseno y derivo respecto de x sería un k. K por el epsilon 0, k por el coseno. O sea que cuando meto esta derivada ahí adentro, lo que obtengo es esto. El delta ρ es menos, menos este ρ0 por la epsilon 0, k por el coseno. O sea, están desfasados en un cuarto de onda, en un cuarto pi, digamos. Si yo este K lo pongo como 2pi sobre lambda, me queda así. ¿Y por qué lo pongo así? Porque quiero rescatar esta dependencia. El delta ρ depende de epsilon 0 sobre lambda. Y esta me está diciendo de alguna manera que epsilon 0 es mucho más pequeño que lambda. De lo contrario, nuestros oídos estarían los tímpanos todos reventados y seríamos sordos y no podríamos usar el sonido para comunicarnos. O sea, necesariamente epsilon 0 tiene que ser mucho más pequeño que la longitud de onda del sonido, ¿no? O sea, son desplazamientos muy pequeños del punto material respecto de su posición original. Acá tengo un cuadro que me explica el desfasaje, ¿no? Fíjense que partamos de este punto, ¿no? Acá tengo, esto es la onda de desplazamiento, que es un seno, habíamos dicho que era un seno, y esta es la otra onda que está desfasada, es un coseno, y con un signo menos, o sea, empieza desde acá. Entonces, esta es la de densidad. Ahora, vemos que acá, en un máximo de desplazamiento, tenemos que la derivada de epsilon respecto de x es igual a 0. Entonces, la porción que se ha desplazado al máximo no está deformada, ¿sí? Y como no está deformada, la densidad es la densidad original, ρ0. Y el delta ρ vale 0. O sea que acá tengo un 0 de densidad. Luego, cuando llego a este punto, esta es la máxima derivada, la máxima pendiente en el seno, ¿no? Es decir, tengo que la máxima pendiente negativa, ¿no? O sea que el cilindrito
está comprimido al máximo. Entonces, de esa manera yo tengo un máximo de densidad, ¿no? Es decir, acá puse mínimo porque el valor absoluto es el máximo, pero el cilindrito está comprimido. El delta epsilon es lo más pequeño posible y está comprimido, pero es una máxima de formación en valor absoluto. Después, cuando llego a este punto, otra vez la derivada de epsilon respecto de x es igual a 0, tengo un mínimo. En este caso, la deformación es máxima en serio, es decir, el delta epsilon es lo más grande que puede ser. El cilindrito está lo más expandido que puede ser y entonces yo tengo un mínimo de densidad, un cero de densidad. Estaba hablando de acá, la deformación acá es nula, o estaba hablando de acá. No. Acá la deformación acá es nula y tengo un cero de densidad de nuevo, ¿no? Acá, en esta, tengo una pendiente positiva. Me confundí con esta pendiente, pensaba que era la de desplazamiento. Acá tengo una pendiente positiva máxima. Entonces, eso significa que el delta epsilon es lo más grande de todos y al haberse agrandado, tengo el mínimo de densidad. La mayor de todos se ha dilatado y tengo el mínimo de densidad. Entonces, de esa manera, los máximos de densidad se van intercalando con un desfasaje en pi sobre 2 o en cuarto de lambda, de longitud de onda, entre un máximo de uno y un mínimo y un cero del otro. Acá tengo el máximo estiramiento, en este punto tengo el máximo estiramiento, por eso tengo un mínimo de densidad, ¿no? Es el máximo volumen posible. Acá sería acá, en este punto, tengo la máxima compresión y entonces tengo un máximo de densidad. Y en estos puntos tengo cero de deformación y por eso tengo cero de densidad. Queda claro que en los máximos la derivada de epsilon respecto de x es igual a 0 porque es un máximo, ¿no? Por eso es un máximo de amplitud también, ¿no? Máximo de amplitud, mínimo de amplitud en este caso. Bueno, me queda la última página. Decía, las ondas de presión están en fase con las ondas de densidad. Ya me deben estar odiando, pero bueno, es el rol del profesor ser odiados. Bueno, delta P habíamos dicho que es gamma P0 sobre rho 0 delta rho, ¿no? Porque delta P sobre delta rho es gamma P0 sobre rho 0. Eso lo sacamos lo vimos hace un rato. Entonces, yo sé que la amplitud máxima en presión va a ser gamma P0 sobre rho 0 por delta rho 0. Y este delta rho 0 ya lo averigué recién, es rho 0, epsilon 0 sobre 2 pi lambda, ¿no? Es lo que vimos acá. Rho 0, epsilon 0 sobre 2 pi lambda, ese es el delta rho 0. Así que, usando esto, este delta rho 0, que es el mismo que este, al reemplazarlo me queda un delta P0 que es este, ¿no? Es decir, el gamma P0 sobre el rho 0 acá se me cancela porque tengo un rho 0 acá que se me cancela con este y por eso tengo un gamma P0 por el 2pi sobre lambda por epsilon 0, que es este. Luego C cuadrado es gamma P0 sobre rho 0, ¿no? Lo averiguamos hace un rato. Y por otro lado, bueno, tengo esto y además tengo esto otro que es C es igual a omega sobre K, el 1 sobre K es lambda sobre 2pi, de modo tal de que 2pi sobre lambda es omega sobre C, o sea, este 2pi sobre lambda es omega sobre C. Así que el delta P0
yo acá puedo reemplazar cosas, puedo reemplazar, he reemplazado el gamma P0 por C cuadrado por Rho 0, ¿no? ¿No? De acá, ¿no? C cuadrado por Rho 0 es igual a gamma P0, y lo he puesto acá. Luego, acá el 2pi sobre lambda, como les dije, lo he reemplazado por omega sobre C, ¿no? 2pi sobre lambda es omega sobre C. Este C lo cancelo con este otro C, con este de acá arriba. Y bueno, me queda esa expresión, ¿no? Es que el delta P0 es Rho 0 C omega P0. ¿No? Uno puede... Estos Rho 0 y C son constantes del medio, que caracterizan al medio, y omega y epsilon 0 caracterizan a la onda. Entonces, la amplitud, ¿por qué me interesa escribir lo de la amplitud de las ondas en presión? Porque es más fácil de medir, o sea, con un micrófono podemos relacionar más fácil los desplazamientos con la amplitud en presión y obtener un número en presión, y entonces muchas veces medimos primero el delta P0 y después calculamos el desplazamiento. Una vez que tenemos calibrados los micrófonos y todo eso, medimos delta presión y después el delta P0 y después calculamos dos epsilon. Entonces, asociado a la onda de desplazamiento del sonido, entonces hay una onda de densidad y una onda de presión, y bueno, las tres van juntas. Las ondas de densidad y la onda de presión son escalares y la onda de desplazamiento es vectorial. Una onda longitudinal, porque las transversales no se pueden propagar en medios fluidos. Bueno, y acá corto. La clase que viene voy a hablar de ondas en superficies líquidas. No, esto es ondas en el seno de líquidos, vimos hoy, pero las ondas en superficie que están combinadas, hay ondas de desplazamiento combinadas con ondas de altura, y voy a hablar de energía de las ondas y de intensidad de las ondas y esas cosas. ¿Cómo? Ah, no, pensé que alguien había dicho algo.